Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este curso del Antiguo Testamento, parte 3. En esta ocasión vamos ya a ingresar a lo que es la conquista de Canaán. Y quisiera, por favor, a todos ustedes, por favor, que puedan mirar las diapositivas que están ahí en pantalla para poder nosotros continuar a la par. En esta ocasión, como ustedes pueden mirar, estamos ya en la clase número 5, lo que corresponde a la conquista de Palestina, que va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, ¿no? Y quisiera, por favor, a todos que abran sus Biblias en Josué capítulo 6 para poder ya ingresar. Hablando un poco de lo que es la conquista de, bueno, las conquistas que van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, quiero mencionar, hermanos, que nosotros podemos calcular el tiempo de la duración de las campañas y poder determinar bajo qué circunstancias, pero más que todo bajo qué factor de tiempo acaeció todo esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar que puesto que Caleb, cuando fue enviado como espía, tenía aproximadamente 40 años y luego transcurrieron 38 años de peregrinación por el desierto y para el tiempo de finalización de la conquista contaba aproximadamente con unos 85 años de edad, por lo cual la conquista duró aproximadamente 7 años, ¿no es cierto? Dicha conquista se llevó a cabo en 3 campañas. Vemos que fueron las campañas de lo que es el norte, la parte central y la parte del sur. Entonces, en esta ocasión, pues nosotros vamos ya a ingresar a este estudio de estas 3 campañas. Y evidentemente, cuando ya llegamos al capítulo 12, vemos que dice la escritura que 31 reyes y 7 naciones estaban sometidos bajo la autoridad de Josué y los israelitas. Entonces hay que mirar la importancia de este evento que sucedió en ese contexto, ¿no es cierto?, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Dios preparó, como ya hemos estado mencionando en anteriores ocasiones, Dios preparó a su pueblo y de esa forma vemos de cómo Dios también permite la conquista, ¿no es cierto? Y quisiera, por favor, ya ingresando un poco ya más a la pantalla, pues podemos ver, pues hermanos, que la conquista en sí, como acabamos de mencionar, tuvo 3 campañas, ¿no? Lo que es la parte del norte, la parte del sur y la parte del centro, ¿no? Más o menos para tener una idea al respecto. Entonces vemos que en la parte del centro está la conquista de ahí, el pacto con los Gabaonitas, en la parte del sur es de Josué, bueno, el evento de cómo detuvo el sol, ¿no es cierto? Y también la condena de los 5 reyes y lo que es la parte del norte es la conquista de Hazor. Entonces, ya un poco para entender un poco más al respecto, vemos también otra diapositiva ahí en pantalla para mirar las campañas de Josué desde el centro y sur, ¿no es cierto? Entonces, quiero, hermanos, que puedan mirar que las ciudades conquistadas, entonces hemos estado mencionando que tuvo que ver con las campañas del norte, las campañas del centro y las campañas del sur. Ya conociendo un poco de lo que acabamos de mencionar, la parte geográfica, ¿sí? Y también la forma de cómo Dios estaba preparando estas 3 campañas, ayudó, como vemos a continuación, ya con lo que respecta al capítulo 6, el capítulo 8, en sí la campaña que comenzamos en la parte del centro de Palestina. Y bueno, empezamos por la parte del centro porque esa es la narración, cómo empieza en el capítulo 6 del libro de Josué, para poder nosotros tener ya un poquito más de conocimiento, tener un panorama general respecto a este punto, ¿no es cierto? Entonces, los que ya estamos en la Biblia, por favor, ya leyendo el libro de Josué, capítulo 6, vamos a estar leyendo, como dice ahí, pues todo el capítulo 6 habla sobre la conquista de Jericó, pero vamos ya a ingresar un poco a los versículos 1 al 7. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas de la ciudad, y los sacerdotes
tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Versículo 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego, dice el campamento, y pasaron la noche. Vemos, estimados hermanos, todos estos acontecimientos que surgieron. Y como podemos ver en pantalla, pues estos primeros 7 versículos hablan específicamente de la forma de cómo empezaron, ¿no es cierto?, el plan, este tipo de proyecto para poder conquistar, poder llegar a Jericó. Entonces vemos, hermanos, que en el versículo 2 se hace énfasis en el plan de la obediencia. Y vemos evidentemente ya llegando al versículo 13 que hubo en este caso como un tipo de miedo, ¿no es cierto? Dice el versículo 13, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron ante el arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás, dice el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Vemos que ellos dieron vueltas, 13 vueltas a la ciudad. Y dice el texto que hubo 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 circuitos en el séptimo día. Y vemos ahí en pantalla pues la secuencia, ¿no? Vemos en el versículo 9 que hubo los soldados, versículos 6, 8 y también el versículo 13, los sacerdotes con bocinas, versículos 6, 8 y 13 nuevamente se hace énfasis el arca, y nuevamente el versículo 9, soldados, y el versículo 7, la gente que debía seguirle, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de campaña, como vemos aquí, todo iba a ser por una prueba de obediencia de parte de Israel hacia Dios. O sea, la condición del cuidado, de la seguridad y también de la protección de Dios y la victoria de parte de Israel era de parte de la misma obediencia del pueblo de Israel. O sea, la condición era la misma obediencia. Entonces, hermanos, viendo ya esto a continuación, vamos a mirar el siguiente diagrama. Vemos ahí en pantalla las murallas, ¿no? Estos son fotos actuales sobre las posibles murallas allá en todo lo que tiene que ver en Palestina, ¿no es cierto? Recuerden que las murallas en el Antiguo Testamento eran símbolos de protección, símbolos de seguridad que daban a los pueblos, ¿no? En una ocasión, si un pueblo no tenía las murallas respectivas, pues eso eso significaba ser vulnerable a cualquier ataque de cualquier pueblo enemigo. Pero en esta ocasión vemos ahí, ¿no? Y también podemos mirar un poco del plano respecto de la ciudad de Jericó en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es las murallas, ¿no? Esto para tener un conocimiento un poco más respecto ahí, ¿no? Ahí está, vemos la estructura que correspondía en la parte A, B, C, D, E, F, que tiene que ver con las murallas. O sea, vemos donde hay estas líneas amarillas, vemos un poco más de énfasis donde las ciudades tenían más protección, y eso ayudaba a Jericó pues ser una ciudad totalmente fuerte, ¿no? Y evidentemente era seguridad para sus habitantes. De la misma manera, en cuanto a las tácticas primitivas, podemos encontrar que los soldados tenían que dar una vuelta alrededor total de la ciudad durante 7 días.
pero el séptimo día daréis, dice, siete vueltas. Entonces, la situación era de que al llegar, después de los 6 días, al llegar al séptimo día, dice que era la obediencia, ¿no es cierto? Ellos tenían que someterse a los designios de parte de Dios, pero dice que había una advertencia: no gritéis, no alcéis la voz, no se os escape ni una sola palabra hasta el día, dice, que yo os mande a gritar. Entonces, dice el texto, que gritaréis. Entonces, ese es el punto, ¿no? Esa es la parte más, decimos tácticas primitivas, porque esa es la forma de cómo Dios permite y evidentemente para muchos podría ser, bueno, ¿cómo es esto de dar las 7 vueltas y por qué no solamente orar? Pero vemos aquí en este contexto, pues, que Dios estaba dando este tipo de normativas, ¿no es cierto? Pero asimismo vemos un mandato cultural. No era solamente de dar la vuelta a la ciudad sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de tal vez de propósito, ¿no? Entonces, había un mandato cultural, había una consagración, había un propósito cultural, un propósito no solamente ritual, sino que era más cultural, de adoración, de reverencia hacia Dios. Y por eso dice: 7 sacerdotes librarán 7 trompas, dice, delante del arca. Y los sacerdotes tocarán las trompas, dice, mire, dice que llevar el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven 7 trompas delante del arca del Señor. O sea, había un propósito, había un objetivo ritual, un objetivo cultural, religioso, detrás de estos eventos que estaban dando los israelitas, las vueltas, ¿no es cierto?, a la ciudad. Vemos, bueno, ahí está un diagrama que puede visualizar un poco la forma de cómo ellos eh, obedecieron al mandato de parte de Dios, ¿no es cierto? Vemos ya llegando a lo que es los versículos 8 al 21, vemos la secuencia de la conquista de Jericó. Vemos que la ciudad aproximadamente tenía de 3 a 4 hectáreas, ¿sí? Ya acabamos de mirar el plano, entonces vemos de que esta aproximación de 3 a 4 hectáreas era la superficie, era la forma de cómo ellos necesitaban dar la vuelta a esta muralla. Y número 2, vemos la explicación de la caída de los muros. Posiblemente, tal vez muchos dicen que tal vez fue un terremoto, otros incluso dicen que tal vez excavaron bajo los muros, ¿sí? Otros incluso, como ustedes pueden mirar ahí, dice que tal vez hubo una vibración por el sonido de las trompetas, dicen, ¿no es cierto? Pero vemos de la misma manera que tal vez otros, incluso vemos que algo sobrenatural, como dice el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, que todo el muro cayó menos donde vivía Rahab. Evidentemente, sabemos que Rahab fue una de las mujeres que ayudó a que los espías se escondieran en su casa, en su hogar, y esto permitió, pues, la parte salvífica, ¿no? La parte de que Rahab y su familia, pues, tuvieran este tipo de protección de parte de Dios en este contexto que estamos mencionando. Entonces, acabamos de observar y mirar, hermanos, de que esta secuencia fue la forma de cómo fue dirigida en ese contexto, ¿no? Entonces vamos ya ahora a seguir adelante. Ya vemos más adelante la muerte de todos los vivos, como está ahí en pantalla, que básicamente fue considerado por aspectos religiosos, como vemos ya en Deuteronomio capítulo 7. Yo quisiera leer Deuteronomio capítulo 7 para entender un poquito el pasaje y ubicarnos, ¿no? Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 al 6. Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 al 6, dice la Biblia de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia.
y no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, dice estos versículos. Vemos a través de este texto que la muerte iba a ser inminente, ¿no? Para todos y evidentemente pues era, como vemos ahí en pantalla, era un mandamiento divino. Jehová fue el que destruyó las ciudades, ¿no es cierto? En este contexto que acabamos de ver. Por eso en Josué capítulo 6 versículos 12 nos dice la escritura, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vemos, hermanos, nuevamente que este aspecto, esta conquista, este plan, esta organización, no solamente era militar, no solamente era de parte de los israelitas, de sus soldados, sino que era de parte de Dios quien estaba detrás en este contexto que acabamos de mencionar. El plan divino era de parte de Dios. Y por eso vemos, hermanos, que como vemos que iba a ser anatema, ¿no? Entonces, evidentemente la palabra anatema significa totalmente dedicado a destrucción. Y por eso vemos cómo la forma de cómo Dios estaba queriendo que la ciudad en todo su contexto pudiera, en este caso, pues llegar a este punto de obediencia. Ya llegando, yo quisiera, por favor, que eh, ya yendo un poco más adelante, vemos que ya en esta conquista, recuerden de que Josué perdonó a Rahab y a su familia. Ya hemos estado mencionando de que ella en este caso pues ayudó y obedeció a los designios de Dios. Y esa fue la forma de cómo vemos, hermanos, eh, la forma de cómo Dios estaba llegando a un propósito, ¿no? Y acabamos de mencionar que nadie podía ser aprovechado por la gente en esta conquista. Ninguno de los soldados militares debía tomar algo para sí. Nadie podía ser aprovechado por la gente. Como las primicias de las cosechas, todo fue dedicado, en este caso, a destrucción o al Señor. Todo era directamente por el Señor y para el Señor, como vemos ya en el versículo 19. Entonces, hermanos, ya yendo un poco, acabamos de mencionar que Jueces 1.16 vemos de que nos da un énfasis brevemente cómo fue rehabilitada, ¿no es cierto? Y vemos de que 500 años luego, ya en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 34, fue cumplida la maldición por Hiel. Entonces vemos de que el secreto del éxito en este tipo de conquista fue porque ellos obedecieron, confiaron en Dios. Y evidentemente eso ayudó pues a los israelitas y Dios estuvo en este milagro, en este aspecto sobrenatural. Dios estaba dando los mandatos, Dios estaba con su poder y ellos solamente obedecieron. Josué y también los demás israelitas, pues ellos solamente dieron a Dios como un tipo de obediencia. Bueno, ahora ya llegando al capítulo 7, bueno, estamos diciendo de que no vamos a poder abarcar casi todos los textos, no vamos a poder leer todos los textos, versículo por versículo, pero estamos leyendo los versículos que ayudan a entender un poco de lo que estamos mencionando en cada sección de este curso. Llegando al capítulo 7, como vemos en pantalla, pues el pecado de Acán en ahí, ¿no es cierto? Y vemos que la victoria no garantiza una victoria perpetua sin cuidarse. Evidentemente, esa, no es que ellos como ya ganaron a Jericó o conquistaron a Jericó, no es que la victoria era perpetua, era para siempre, sino que Dios siempre estaba en cada evento, en cada aspecto, y evidentemente pues los israelitas debían someterse a esto, ¿no es cierto? Y vemos ya, hermanos, ya en el capítulo 7, voy a leer los primeros versículos. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó, dice, del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí,
que estaban junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y los habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron ahí, dice, miren, sigue diciendo el texto, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomaron ahí, no fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo, y subiendo allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se los postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer en la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Bueno, ya recordando estos pasajes, vemos nuevamente, hermanos, versículo 1, la desobediencia fue la causa de la derrota. Nuevamente, en este contexto, la nación fue responsable como un cuerpo por la desobediencia de uno, ¿sí? Y vemos, hermanos, que todos somos responsables por los demás. No es que mi ministerio o mi tiempo en la iglesia o solamente esta responsabilidad, esta área me compete a mí. En el caso de ellos, vemos que la responsabilidad recaía sobre los demás. Y eso es lo que apreciamos en este punto. Ya en los versículos 2 al 5 vemos, hermanos, la derrota. Vemos, por ejemplo, ya llegando más adelante, el envío de los espías. Vemos, ya en el versículo 3 vemos un reportaje, miren, confidente. Dice que había 12,000 adultos o 6,000 hombres aproximadamente. Estaban atacando con 2,000 a 3,000, que serían, en otras palabras, como tentar a Dios. Dios les dijo que ataquen con todo el ejército, ¿bien? Pero es un error grave el de minimizar el poder del enemigo. Y ya hemos visto en otros pasajes como Efesios capítulo 6, versículos 12 y 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8, que necesitaba en este caso pues someterse directamente a Dios. No hay evidencia de oración, como vemos en este pasaje. Una victoria no estaba garantizando la próxima, ¿no? No es que porque Dios les entregó a Jericó, no es que en esta ocasión pues ellos ya iban a tener también la victoria de ahí, ¿no es cierto? Y así vemos, hermanos, de que ya en los versículos 10 al 15 vemos el desánimo, ¿no? Ya en los versículos, por ejemplo, hay 3 preguntas de la oración de Josué. Vemos que era parecida al de los espías de Cádiz, si se acuerdan, que ellos empezaron a echar la culpa a Dios. Vemos también que estaba preocupado por su posición y vemos preocupado por el nombre de Dios. Y vemos ya nuevamente más abajo, vemos las direcciones, ¿no? Vemos que la respuesta era de Dios. En el versículo 10 al 15, estamos en el capítulo 7. 10 al 15 dice el texto de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13. Levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a sus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Vemos
hermanos, que la respuesta de Dios a esta situación que estaban ellos viendo, que era evidente en cuanto a ahí, y vemos que Israel tenía la culpa, vemos que Dios no estaba detrás de todo esto. Si ellos no pudieron, así como Jericó, es porque había en ellos el pecado, ¿no es cierto? Y vemos, hermanos, de la misma manera que el poder de Dios depende de nuestra obediencia, ¿no? Eso es lo que se menciona ya en el versículo 12. Siempre el poder de Dios vamos a ver que Dios está actuando dependiendo de nuestra confianza y también de nuestra obediencia a Dios. Vemos ya en los versículos 13 en adelante los pasos para la restauración. Tenían que consagrarse, dice el versículo 13, tenían que identificar al ofensor y probablemente era por suerte en en el tiempo, ¿no? Tenían que destruir a todos los que tenían relación con el culpable. Eso involucraba a su familia, eso involucraba a todos los que estaban en su casa, ¿no? Y es así, hermanos, como vemos ya en los versículos 16 al 21 el descubrimiento. eh, Empezaron, miren, inmediatamente el proceso, ¿no? Vamos a leer rápidamente versículos 16 al 21. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado de la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, y se fue tomado de la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sadi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, dice, mire, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Versículos 16 al 21 vemos esta forma de cómo empezó el descubrimiento, sí, el proceso. Vemos que Acán no confesó hasta que fue descubierto. Y en este punto, hermanos, yo creo que necesitamos nosotros recordar, hermanos, de que debemos acercarnos a Dios por pedir perdón. Debemos confesar a Dios por nuestros pecados. Tal vez nosotros podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Dios conoce nuestra conciencia. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que estamos pensando. A través de este ejemplo vemos, hermanos, que Dios lo que requiere de parte de sus hijos, de sus siervos, es una total obediencia. Y como dice ya en las cartas de Juan, necesitamos confesar nuestros pecados porque Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces ya llegando a los versículos 26 al 22 al 26, vemos en este caso, hermanos, la forma de cómo Dios estaba propiciando, ¿no es cierto?, este tipo de consecuencia. Ya llegando 22 al 26, vemos la verificación de su confesión. Los hijos no podían ser castigados por el pecado de sus padres, recordarán, como ya nos dicen varios pasajes, pero solamente pueden anotar uno. Está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Vemos que la esposa en el contexto aquí en el texto no es mencionada, pero vemos una marca del castigo de parte de Dios en los versículos 26, ¿no es cierto? Cuando dice, y levantaron, dice, miren, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió el ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Vemos en el siguiente diagrama, vemos que todos los israelitas apedrearon a Can, luego lo quemaron y lo pusieron de piedras. Dice también que después levantaron encima un montón de piedras que todavía hoy se conserva. Y dice que de esta forma el Señor aplacó el incendio, ¿no es cierto?, de su ira. Hay que animarnos, hermanos, hay que eh,
siempre buscar la santidad, siempre buscar la consagración, siempre buscar eh, acercarnos a Dios con un corazón sincero y si hay culpa, si hay pecado en nuestra vida, si hay cosas que están ocurriendo en nuestro ministerio, ocurriendo en nuestra familia, en la iglesia, necesitamos confesar a Dios, necesitamos acudir a Dios, necesitamos, Él nos conoce, Él sabe realmente cómo estamos viviendo, Él sabe realmente cómo está el sentimiento de cada cristiano, Él sabe, Él conoce. Y creo que hay que tener mucho cuidado. Satanás muchas veces puede desanimarnos, Satanás muchas veces puede ocasionar que uno pueda ocultar el pecado, pero Dios conoce y a través de esta historia conoce, vemos que Dios requiere también la depuración, la purificación de su pueblo, y es lo que pasó, que el castigo de Dios llegó sobre Acán. Ya llegando al capítulo 8, apreciados hermanos, vemos ya la conquista de ahí, ¿no es cierto? En el capítulo 8 vemos la conquista de ahí, y para eso quisiera que vayamos. Los primeros dos versículos dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí y su pueblo a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondréis pues emboscadas de la ciudad detrás de ella, dice, ¿no? Vemos ya después de que eh, ellos, en este caso, vieron, el pueblo vio lo que pasó con Acán. Ahora ya vemos que evidentemente de parte de Dios hay esta promesa y este tipo de normas, como Dios está indicando de cómo ellos necesitaban realizar. Entonces ya vemos el lugar de la batalla, versículos 1 y 2, y vemos la motivación de parte de Dios en el versículo 1, ¿no? Entonces, tanto el botín de ahí como sus animales eran para Israel. Si Acán hubiera controlado su avaricia y hubiera obedecido la voz de Dios, hubiese sido bendecido por Dios. Qué bendición, hermanos, cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad, cuando hay confianza en Dios, cuando hay sinceridad de parte de Dios. Pero asimismo encontramos, hermanos, cuando hay desobediencia, vemos que las secuelas y las consecuencias siempre van a estar ahí, van a estar presentes, ¿no es cierto? Entonces vemos, hermanos, que la motivación de parte de Dios fueron las mismas palabras de Moisés en Cádiz, y lo que Moisés dijo a Josué 40 años más tarde es lo que nosotros ya encontramos en este contexto, ¿no? Recuerden que yo estaré contigo, no temas, no desmayes, sé fuerte, sé valiente. Cuando Dios le dijo eso a Josué en capítulo 1, versículos 8 y 9, Dios estaba prometiendo esto y estaba cumpliendo, ¿no? Dios estaba listo para guiarles y Josué estaba listo para escuchar su plan. Entonces vemos de la misma manera que Dios iba a cambiar el lugar de la derrota en un lugar de victoria. Tanto el botín de ahí como sus animales eran para Israel. Entonces, solamente si Acán hubiese sido consagrado a Dios, si hubiese escuchado a Dios, todo hubiese sido de distinta manera. Ya yendo los versículos 3 al 29, como ustedes pueden apreciar en pantalla, y ahora la táctica no era milagrosa, ¿no? Sino más militar, pero recuerden que Dios nos estaba limitando a una metodología, a un plan, a un proyecto más humano. Dios puede hacer de cualquier forma y Dios en este caso estaba juntamente dándoles el respaldo. Y vemos ya versículos 3 al 13, vemos el genio de una estrategia, ¿no? Vemos que fue una emboscada del oeste de ahí, eso es lo que nos dice versículos 2 y 8, que fue dividida en tres grupos. Miren, el primer grupo vemos que 130,000 soldados para esconder al oeste de ahí tenían que invadir la ciudad y destruirla cuando sus habitantes huyen detrás de Israel, dice los versículos 3 y 9. Y vemos que la mayoría de los soldados marcharon ahí, dice que aproximadamente era 24 kilómetros en la montaña y acamparon al norte de ahí, menciona versículos 10 al 11. Dice que 35,000 soldados se escondieron entre ahí y Betel para eliminar reclutas o auxilio de Betel, versículos 12 al 13. Ya llegando a los versículos 14 al 22, podemos apreciar 14 al 22, dice, y aconteció que viéndolo el rey de ahí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad, dice, salieron al encuentro de Israel para combatir, dice, frente a Araba.
no sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad. Miren, vemos una ejecución, ¿no es cierto?, el éxito del plan. Vemos, como pueden apreciar, versículos 23 al 29, vemos la destrucción del ejército y la ciudad. Dice que 12.000 muertos, en este punto 12.000 muertos llegaron a acontecer. Un fracaso no señala el fin de la utilidad del creyente. Un fracaso no limita el poder de Dios. Y lo que sigue a la batalla es lo que se menciona en versículos 30 al 35. Vemos que en vez de asegurar su posición militarmente en el centro de Palestina, dice que Josué en este caso dirigió militarmente en el centro de Palestina en una peregrinación espiritual al norte, solamente porque Moisés se lo mandó ya, recuerden Deuteronomio capítulo 27, versículos 1 al 8. Fue una marcha de 48 kilómetros a Siquén, que estaba situada entre los montes Ebal y Gerizim. Ustedes recordarán los dos montes, y la Biblia no menciona todas las batallas, o tal vez se dieron sin luchar en algunas ocasiones, pero en este contexto vemos, hermanos, que específicamente tres acontecimientos importantes que ocurrieron. Vamos a, vamos a apreciar que los acontecimientos fueron que edificaron, dice, un altar de piedras enteras para ofrecer holocaustos y ofrecer de paz, ¿no es cierto? En este caso nos menciona en Levítico capítulo 1 y capítulo 3. Número 2, Josué puso, dice, unas piedras grandes para escribir la ley, está mencionándose en el versículo 32, y hemos descubierto algunas piedras parecidas que contienen 3 veces las instrucciones del contenido de Deuteronomio. Y número 3, Josué leyó la ley a la gente, se menciona versículos 33 al 35, ¿no? Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel, dice, versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, dice, miren, y ya llegando, dice, y las mujeres de los niños y los extranjeros que morasen entre ellos. En estos pasajes vemos un resumen, la forma de cómo nuevamente Josué estaba animándoles a que ellos puedan regresar, reivindicar sus vidas nuevamente a Dios, ¿no es cierto? Evidentemente, hermanos, para Israel todo dependía de su obediencia a la ley para bendición. Todo dependía de cómo Israel, en este caso, iba nuevamente a volver sus ojos, volver su confianza a Dios. Avanzando un poco, hermanos, ya vemos la conquista del sur de Palestina, ¿no? Vemos que hubo un pacto, ¿no? Con los Gabonitas. Evidentemente recordarán que Jehová había prohibido que los israelitas hicieran alianza con los cananeos. Y hemos estado mencionando eso, ¿no? Pero este pacto con los Gabonitas que va desde todo el capítulo 9, ¿no? El pacto con los Gabonitas, vemos que, bueno, ¿por qué fueron engañados los israelitas por los Gabonitas? ¿Por qué fue? Rápidamente, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes, miren, cuando oyeron todas estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a todo, y ahí usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas,
nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, o a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Vemos, hermanos, esta manera, en este caso vemos como, como gabonitas el engaño que ellos hicieron, es lo que menciona en los versículos 1 al 15, y la forma de cómo ellos utilizaron estas estratagemas, estos engaños para poder llegar y hacer alianza con los israelitas. Solamente como un conocimiento, la oposición, vemos que se organizó en tres áreas, vemos que se enfocaron en lo que es la parte de las montañas, que es en el centro de Palestina, lo que es en los llanos, en la parte oeste y en lo que es en la costa, en el Líbano, ¿no? No podían unirse porque Josué los dividió. No todos los enemigos quisieron hacer guerra. Miren, no todos los enemigos quisieron hacer guerra, pero vemos lamentablemente que el engaño, al hacer creer que eran de una ciudad muy lejana y por lo tanto no constituir una amenaza para Israel, esa fue una estrategia para los israelitas. Conocían la prohibición de la ley de hacer paz con ciudades de larga distancia. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 18, que había en este caso también una estipulación. Vamos a estar leyendo, por favor, en Josué, en Deuteronomio. Vamos, por favor, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 18. Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 18, para conocer un poco de lo que estaba sucediendo en estos aspectos y eventos. 20, Deuteronomio 20, 10 al 18. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, intimarás la paz. Y si respondiese paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere aliado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios lo entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de sus enemigos, los cuales Jehová tu Dios los entregó. Ya yendo al versículo 15, así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Miren, interesante mirar que había una estipulación específicamente para el pueblo de Israel. Versículo 18, versículo 17, sino que los destruirás completamente al Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, al Ebeo, Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios, dice. Mire, interesante encontrar aquí, hermanos, de parte de Dios este tipo de estipulación. Evidentemente, pues Dios cuando dijo a los israelitas que debían destruir, no hacer ningún pacto con los cananeos, con los que menciona en el texto, pues era una ordenanza, era un tipo de mandato de parte de Dios. Y eso es lo que estaba aconteciendo en este punto, hermanos, como acabamos de mencionar. Vemos que no consultaron a Jehová. En un sentido, vemos que muchos siglos después, cuando los sacerdotes, los levitas fueron infieles, Dios los reemplazó con los gabaonitas. Es lo que mencionamos en Esdras capítulo 2, versículos 43 y capítulo 8, versículos 20, ¿no es cierto? Interesante ver la forma de cómo Dios estaba con ellos. Vemos el descubrimiento del engaño. Eventualmente la mentira es descubierta. Gabaón estaba aproximadamente a 40 kilómetros de Gilgal, ¿no?
y esa era la forma, ya versículos 18 al 22, vemos la decisión de parte de los líderes, ¿no? Vemos que versículos 18 al 19, la gente quiso ignorar el pacto, pero Josué le honró porque fue hecho en el monte de Dios. Esto fue un error que Saúl hizo, recordarán ya en 2 de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 6, ¿no? Ya versículos 20 al 27 del capítulo 9, vemos que Josué y los líderes eran hombres de integridad, pero el engaño merecía un castigo, esclavitud perpetua. Pero Josué les puso a trabajar en conexión con el tabernáculo. Ellos quisieron quedar libres y resultaron esclavos, ¿no? Y vemos que el tabernáculo fue puesto en Gabaón. Los gabaonitas ayudaron a Nehemías, así es la gracia de Dios, hermanos, en este caso, pues, como a través de los errores vienen bendiciones. Dios puede cambiar en este caso los errores por las bendiciones. Entonces, vamos a ver, ahí está, por ejemplo, ya llegando al capítulo 10, miren, un poco de, para conocer un poco más el punto geográfico donde está ubicado Gabaón. Ya llegando más adelante, vemos versículos 1 en adelante, ¿no? La defensa de los Gabaonitas, pero exclusivamente ya, como ven ahí en pantalla, los primeros 27 versículos del capítulo 10, la derrota de la coalición de los reyes del sur, ¿no? Vamos a rápidamente leer, ya llegando al capítulo, estamos en Josué, hermanos. Josué, capítulo 10. Voy a leer solamente unos versículos. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, hizo así ahí y a su rey, y que los moradores de Gabón habían hecho paz entre los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay. Y todos sus hombres eran fuertes, dice, mire. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Jarón, a Joam, rey de Hebrón, y Perén, rey de Carmón, rey de Aquis, y a Levi, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos, dice a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Vemos en estos puntos, bueno, hasta el versículo 27 que se va extendiendo, vemos que había 5 de los reyes situados al sur de Gabón, atacaron inmediatamente a los gabonitas, y parece que Josué buscó la dirección de Dios esta vez, pues recibió la promesa de una victoria aplastante, es lo que menciona el versículo 8. Pero primero el pánico que los puso en fuga, luego la espantosa granizada, como acabamos de mencionar en el capítulo, ¿no? Muestra la coordinación de factores divinos y humanos, en este caso, para poder alcanzar, ¿no? Vemos ya en estos versículos que acabamos de mencionar, eh, dice que, por ejemplo, versículo 11, que cayó una granizada causando más muertes que estaba ocasionando con la espada, ¿no? Muestra la coordinación de los factores divinos humanos al poder también trabajar juntamente con Dios, tanto el factor humano y tanto el factor divino estaban en este punto. A continuación vemos, hermanos, que ahí está una imagen de cómo el Señor les lanzó desde el cielo un pedrisco fuerte y mortífero en el camino hasta Aseca. Murieron más por la granizada que por la espada de los israelitas. Eso es lo que acabamos de mencionar aquí en estos capítulos, ¿no? Versículos del capítulo 10. Vemos, hermanos, que para alcanzar el propósito de Dios, Josué se dio cuenta de que iba a necesitar más tiempo y pidió que el sol se quedara sobre Gabaón. Entonces, evidentemente, podríamos preguntarnos por qué hizo el conflicto con la ciencia. Todos hemos escuchado este pasaje, ¿no? Vamos a estar leyendo para tener una idea rápidamente. Versículo 2 del capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido, dice Jehová, a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Interesante, hermanos, ¿por qué hizo este conflicto con la ciencia? El sol no se mueve, es la tierra la que se rota, la que tiene en este caso el movimiento. Y vemos que Josué usó el lenguaje de observación de la perspectiva y apariencia, en este caso de la tierra, ¿no? Y para explicar un poco más sobre este evento, hermanos, ¿qué pasó aquel día? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que realmente estaba detrás de todo esto? Pues miren, y como pueden ver en pantalla, tenemos algunas opciones. Número uno, retardó la rotación de la Tierra tal forma que 24 horas que iban a ser igual a 48 horas, dice el versículo 13, porque el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, dice el versículo 13 acá. La otra opción es que posiblemente una cometa pasó cerca de la Tierra e hizo retardar la rotación y causó también, dice, la caída del granizo. Es otra opción. Y la número 3, vemos que el cambio de la inclinación de la Tierra, la refracción de los rayos del Sol, enfocaron ese lugar como en 2 de Reyes capítulo 20, versículos 10 al 11, y que posiblemente dicen que fue algo local. O como la oscuridad en Egipto fue local. Igualmente Dios pudo controlar el día, según lo que mencionamos en Jeremías capítulo 33, versículo 20. Es posible, hermanos, es posible que Dios, en este caso, Dios como hizo algunos milagros anteriormente, Dios en esta ocasión, pues vemos que Él pudo controlar el día, Dios pudo controlar este aspecto. Dios hizo los cielos, Dios hizo las tierras, Dios hizo el mismo tiempo. Él es el creador de todos estos aspectos. Y vemos, hermanos, evidentemente que Dios estaba en este punto. Entonces, aceptemos, hermanos, que este punto eh, de la detención de la luna, del sol, fue obra y manifestación de parte de Dios, ¿no es cierto? Ok, ya llegando un poco a lo que es la parte de la conquista del norte, es lo que se menciona el capítulo 11 y capítulo 12, ¿no? Y quisiera que rápidamente podamos mirar en este punto versículos 11 y 12, el capítulo 11 y 12. Podemos ver, por ejemplo, en los primeros 5 versículos, las confederaciones del norte, ¿no? Los reyes cananeos, vemos que del norte estaban, dice, alarmados por las noticias de la conquista del sur. Jabín, rey de Azor, dice que formó una poderosa coalición de las ciudades, estados del norte, mire, y dice que acamparon junto a las aguas de Merón. Si José no hubiera podido destruir las fuerzas de un solo golpe, habría, dice, tenido que someter las ciudades de unas tras otras y que iba a ser evidentemente una tarea muy, muy prolongada. Entonces, ese es el punto que vemos acá. Y también, por ejemplo, la ciudad de Azor fue quemada y destruida completamente, pero la Biblia no hace mención de la destrucción de las otras ciudades en el norte. Y vemos, hay descubrimientos de los arqueólogos que han identificado el sitio de Azor como Telequedad, el cual se encuentra aproximadamente 24 kilómetros al norte del mar de Galilea, a unos 8 kilómetros aproximadamente en la parte occidente del Jordán. Entonces, hermanos, ya llegando al capítulo ya 12, evidentemente podemos mirar, vamos con nuestras Biblias, el capítulo 12, ¿no? Voy a leer rápidamente los primeros versículos. Dice estos, capítulo 12 de Josué, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol desde el arroyo de Arnón, dice, hasta el monte de Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba
en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jabok, término de los hijos de Amón, y el Araba hasta el mar de Cineret, al oriente y el mar de Arabá, el mar asalado, al oriente por el camino de Betel, Simón, y desde el sur al pie de las laderas de Pix. Y eso se extiende hasta los versículos 6, cuando dice, a esto derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Vemos, hermanos, que en el capítulo, bueno, vemos, son mencionadas las batallas principales, pero aquí tenemos una lista, evidentemente, versículos 1 al 6, las victorias de Moisés al este del Jordán, versículos 7 al 24, los 16 reyes al sur de Canaán y los 15 reyes del norte conquistados por Josué, ¿no es cierto? Y vemos acá ya llegando, estamos en el capítulo 12, vemos en este caso, pues, dos lecciones importantes. El poder de Dios era manifestado y la fe de Josué al obedecer cualquier mandamiento de Dios es también manifestado como un ejemplo de obediencia de parte de estos hombres que hicieron todo lo posible para servir a Dios. Interesante mirar que en esta lista de los 33 reyes derrotados, vemos, hermanos, que todo en los capítulos 1 al 11 solamente son mencionadas las batallas principales, pero ya en estos versículos, en estos textos, vemos ya más detallada la forma de cómo Dios estaba con ellos, pues dándoles la promesa, dándoles la confianza, dándoles el aval de que estaba la presencia juntamente con ellos, ¿no? Muy bien, hermanos. Bueno, acabamos de rápidamente de mirar este punto de las conquistas, ¿no? Tanto en el norte, tanto en el sur y tanto también en lo que tiene que ver con la parte del centro, del norte, sur, este. Entonces, vamos a quedarnos acá y recordemos, hermanos, de que toda esta planificación, organización fue de parte de Dios. Y creo que estas dos lecciones que estábamos ya viendo ahí en la diapositiva, el poder de Dios estaba manifestándose evidentemente, no solamente a Israel, sino que a todas las naciones, a todos los pueblos, y estaban conociendo a Dios, quién era Jehová. Y también la fe de Josué al obedecer cualquier mandamiento era también algo que era bien a seguir de parte de los mismos israelitas. Gracias a Dios, hermanos, estos eventos, estos aspectos que acabamos de mencionar, pues están ahí escritos en nuestras Biblias y podemos ver a través de una lectura. Yo quiero animarles a que puedan también leer los libros asignados para que tengan otra perspectiva. Hay el libro del señor Samuel Such, habla del Antiguo Testamento, es un buen libro, es un buen recurso que les va a ayudar a cada uno de ustedes a entender un poco más del contexto, ¿no? Y también estas diapositivas que también están aquí en la presentación en este curso. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos acá y nuevamente pues es un placer estar con cada uno de ustedes y por mi parte solamente quiero decirles, sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos siendo fieles a Dios y sigamos animándonos porque la presencia de Dios siempre está con su pueblo, con sus hijos y solamente de parte de nosotros demanda la fidelidad, la confianza. Y animémonos, hermanos. El pueblo de Dios hoy es la iglesia del Señor. Y necesitamos seguir bajo ese esquema de obediencia y de sometimiento a las demandas de parte de Dios. Dios siempre está cuidando, protegiendo a su pueblo y creo que debemos dar gracias a Dios por estas historias bíblicas que nos dan una vista panorámica del poder de Dios actuando en el Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga y vamos a quedarnos en esta ocasión acá y vamos a seguir en la próxima clase. Que el Señor les bendiga.